Entre testamentos. Desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta la época de Cristo, hubo aproximadamente 400 años. Este lapso de tiempo a veces es llamado los años de silencio, pero había mucha actividad. Por ejemplo, cuando el periodo del Antiguo Testamento concluyó, Judea era una provincia persa. Después del tiempo de los reyes en la historia de Judía, que termina con Salomón en el año 931 a.C., las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos. El reino del norte, Israel; el reino del sur, Judá. Debido al pecado, maldad e idolatría, ambos reinos cayeron. El reino del norte, Israel, fue tomado por Asiria, con la caída final de Samaria comenzando en el 722 a.C. El reino de Judá, el reino del sur, fue el mejor y más fuerte, y existió hasta la caída final de Jerusalén a Babilonia en 586 a.C. La supremacía de Babilonia terminó en 538 a.C., cuando los medos y los persas invadieron a Babilonia. Como resultado, los judíos fueron liberados del cautiverio, permitiéndoles regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas y el templo. Ageo, Zacarías y Malaquías profetizaron a los judíos después de su regreso del cautiverio. El pueblo tuvo que ser amonestado al terminar el templo, y Malaquías trató con su infidelidad, matrimonios mixtos y divorcios, así como su incredulidad e indiferencia. Las bendiciones prometidas dichas por Ageo y Zacarías no se habían hecho realidad, y el pueblo perdió su dedicación a Dios. Ellos fueron exhortados a restituir su entrega a Dios y recordar la promesa que un Elías vendría. Entre esa época, 430 a.C., y su cumplimiento, cuando Juan el Bautista vino y anunciando la venida del Mesías, fue un periodo de poco más de 400 años. A fines del periodo del Antiguo Testamento, los persas eran el poder político dominante. Su control continuó hasta el periodo griego, que comenzó en el 332 a.C., cuando los griegos, bajo Alejandro Magno, llegaron a ser la gran potencia mundial. Cuando Alejandro Magno murió a la edad de 32 años y 8 meses, su reino fue dividido. Cuando cuatro de sus generales dividieron el reino entre ellos. Ptolomeo tomó el área de Egipto, Palestina y Arabia. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó la zona de Tracia y Bitinia. Seleuco primero tomó Siria, Asiria. En la actualidad, su territorio abarca Grecia, Turquía, Siria, Egipto y varios territorios más pequeños. Por un tiempo los judíos estuvieron bajo los Ptolomeos, pero hubo un conflicto entre los descendientes de Ptolomeo y los descendientes de Seleuco, por cuanto en la muerte de Ptolomeo IV, Antíoco III el Grande tomó Palestina en 198 a.C. Más tarde, Antíoco IV, llamado Epifanes, gobernaba la región de Palestina. Durante este periodo, medidas injustas fueron tomadas contra los judíos. Muchos fueron matados, mientras que otros enfrentaron gran persecución. Antíoco Epifanes profanó el templo en Jerusalén cuando hirvió un cerdo y roció el caldo alrededor del templo. Él trató de destruir la adoración a Jehová.